Evaluación de actividades en el sistema de información que atentan contra la seguridad. Evaluar la integridad de la información, los riesgos y amenazas en la operación del equipo de cómputo emitiendo un diagnóstico sobre la seguridad en el mismo. Reconocimiento de sistemas. Son actividades directamente relacionadas con los ataques informáticos. Si bien no se consideran ataques como tal, ya que no provocan ningún daño, persiguen obtener información previa sobre las organizaciones y sus redes y sistemas informáticos, realizando para ello un escaneo de puertos para determinar qué servicios se encuentran activos, o bien un reconocimiento de versiones de sistemas operativos y aplicaciones, por citar dos de las técnicas más conocidas. Consultas WHOIS. Se puede obtener importante información sobre las organizaciones y empresas presentes en Internet, los nombres de dominio y las direcciones IP que éstas tienen asignadas por medio de consultas en estos servicios, ya que mantienen una base de datos sobre direcciones IP y nombres de dominio, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento de Internet. En las consultas a servicios como WHOIS también se puede obtener información relevante sobre las personas que figuran como contactos técnicos y administrativos en representación de una organización. Esto podría facilitar diversos ataques basados en ingeniería social. Además, podemos encontrar datos para la factorización, direcciones de los servidores DNS de una organización, fechas en que se han producido cambios de los registros, etc. En este punto se podrían utilizar herramientas que facilitan todos estos tipos de consultas, como podrían ser el caso de DNSSTUB. Los intrusos también pueden recurrir a la información que facilitan los propios servidores de nombre de dominio de las organizaciones, que son los servidores DNS. Para realizar consultas a un servicio DNS se puede utilizar herramientas como NSLookup. Si el servicio DNS no se ha configurado adecuadamente, un usuario externo podría realizar una consulta de transferencia de zona completa, obteniendo de este modo toda la información sobre la correspondencia de direcciones IP a nombres de equipos, las relaciones entre equipos de una organización o el propósito para el que se emplean. Asimismo, mediante una consulta de un servicio de nombres de dominio, se pueden localizar los servidores de correo de una organización. Por todo ello, conviene configurar los servidores DNS o filtrar el tráfico hacia estos servidores en los cortafuegos para evitar este tipo de transferencias hacia equipos externos. Ping, Railroad y Fingerprinting. Para detectar cuáles son los ordenadores conectados a una red informática y obtener información adicional sobre su topología, se podrían utilizar herramientas como Ping o Railroad. Así, el servicio Ping, que es Packet Internet Grouper, permite detectar si un determinado ordenador se encuentra activo y conectado a la red. Para ello, se envía un paquete de control ICMP, que es un paquete echo, a la dirección IP del equipo y se espera la respuesta por parte de este con un paquete replay. Por otra parte, la herramienta Traceroute proporciona una relación de todos los equipos incluidos en una ruta entre dos equipos determinados. Para ello, se envían una serie de paquetes de control ICMP que permitan determinar el número de saltos necesarios para alcanzar un determinado equipo, que es un host o destino. Existen herramientas gráficas con una funcionalidad similar a Traceroute que permiten visualizar correspondientes asociaciones de cada elemento IP y su localización en un mapa mundial. Para llevar a cabo la identificación de versiones de sistemas operativos y aplicaciones instaladas, es necesario obtener lo que se conoce como huellas identificativas del sistema, cadenas de texto que identifican el tipo de servicio y su versión y que se incluyen en las respuestas de las peticiones realizadas por los equipos clientes del servidor en cuestión. Esto se conoce con el nombre de fingerprinting, al conjunto de técnicas y habilidades que permiten extraer toda la información posible sobre un sistema. Los atacantes utilizan esta información para tratar de explotar las vulnerabilidades potenciales del sistema en cuestión. Escaneo TCP. En cuanto a las actividades de escaneo de puertos, estas tienen lugar una vez que se ha localizado e identificado un determinado equipo o servidor conectado a Internet para descubrir los servicios que se encuentran accesibles en dicho sistema informático. Se puede recurrir a distintas técnicas de escaneo, siendo las más conocidas las siguientes. TCP Connect Scanning. Esta técnica de escaneo es la más sencilla,
ya que consiste en el envío de un paquete de intento de conexión al puerto del servicio que se pretende investigar para comprobar de este modo si el sistema responde aceptando la conexión o denegándola. TCP SYN Scanning. En esta técnica de escaneo se intenta abrir la conexión de un determinado puerto para a continuación, en cuanto se confirma que el puerto está abierto, envía un paquete RST que solicita terminar la conexión. TCP SYN Scanning, también conocida como Self Port Scanning o escaneo oculto de puertos, ha sido propuesta como una técnica de escaneo que trata de evitar ser registrada por los cortafuegos y servidores de una organización. Se trata por lo tanto de una técnica más avanzada que las anteriores, que consiste en el envío de un paquete SYN de exploración, de forma que si el puerto está abierto, el servidor ignorará este paquete, mientras que si el puerto está cerrado, el servidor responderá con un paquete RST. Detección de vulnerabilidades en los sistemas. Este tipo de ataques tratan de detectar y documentar las posibles vulnerabilidades de un sistema informático, para a continuación desarrollar alguna herramienta que permita explotarlas fácilmente. Esto a través de herramientas conocidas popularmente como exploits. Robo de información mediante intercepción de mensajes. Estos son ataques que tratan de interceptar los mensajes de correo o los documentos que se envían a través de redes de ordenadores como Internet, vulnerando de este modo la confidencialidad del sistema informático y la privacidad de sus usuarios. Modificación de la secuencia de mensajes. En estos ataques, los intrusos tratan de reenviar mensajes y documentos que ya habían sido previamente transmitidos en el sistema informático, tras haberlos modificado de forma maliciosa, por ejemplo, para generar una nueva transferencia bancaria contra la cuenta de la víctima del atacante. Análisis de tráfico. Estos ataques persiguen observar los datos y el tipo de tráfico transmitido a través de redes informáticas, utilizando para ello herramientas como sniffers. Así se conoce como eavesdropping a la intercepción del tráfico que circula por una red de forma pasiva sin modificar su contenido. También podemos mencionar que estas técnicas permiten monitorizar las emisiones electromagnéticas de los equipos previstas en la normativa Tempest, para detectar los datos y comandos que se han introducido a través del teclado, la información visualizada en el monitor o simplemente los datos que se han guardado en el propio disco duro del equipo en cuestión. Ataques de suplantación de identidad. IP spoofing. Los ataques de suplantación de identidad presentan varias posibilidades, siendo una de las más conocidas la denominada IP spoofing, que es el enmascaramiento de direcciones IP, mediante la cual un atacante consigue modificar la cabecera de los paquetes enviados de un determinado sistema informático para simular que proceden de un equipo distinto al que verdaderamente los ha originado. Así, por ejemplo, el atacante trataría de seleccionar una dirección IP correspondiente a la de un equipo legítimamente autorizado para acceder al sistema que pretende ser engañado. Por otra parte, también se han llevado a cabo ataques contra el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, encargado de resolver las direcciones IP y convertirlas en direcciones físicas en una red local. Mediante estos ataques es posible secuestrar una determinada dirección física de la tarjeta de red de un equipo para hacerse pasar por este equipo ante el resto de los ordenadores conectados a esa red. Para ello, el atacante se encarga de enviar paquetes ARP falsos a la víctima en respuesta a sus consultas. Cuando trata de averiguar cuál es la dirección física que se corresponde con una determinada dirección IP, antes de que lo haga el equipo legítimo, pudiendo llevar a cabo de este modo un ataque de tipo Man in the Middle, o hombre en el medio. El equipo del atacante intercepta los paquetes de datos y los reenvía posteriormente a la víctima, sin que los dos equipos que intervienen de forma legítima en la comunicación sean conscientes del problema. DNS spoofing. Los atacantes de falsificación de DNS pretenden provocar un direccionamiento erróneo en los equipos afectados, debido a una traducción errónea de los nombres de dominio a direcciones IP, facilitando de este modo la redirección de los usuarios de los sistemas afectados hacia páginas web falsas o bien la intercepción de sus mensajes de correo electrónico. Por otra parte, un servidor DNS afectado por este tipo de ataque podría provocar falsas respuestas en los restantes servidores DNS que confíen en él para resolver un nombre de dominio, siguiendo el modelo jerárquico del servicio DNS, extendiendo de este modo el alcance de un ataque DNS spoofing.
Cambios en el registro de nombres de dominio de Internet. El registro de nombres de dominio utiliza un sistema de autenticación de usuarios registrados con un bajo nivel de seguridad. Este proceso de autenticación es necesario para poder solicitar cambios ante Internic, que es la base de datos central con los nombres de dominio registrados en Internet, o ante alguna de las empresas registradoras de nombres de dominio. Aprovechando esta debilidad en el proceso de autenticación, un usuario malicioso podría tratar de realizar un cambio en el registro de nombres de dominio para provocar una redirección del tráfico destinado a unos determinados dominios hacia otras máquinas, o bien generar un ataque de denegación de servicio contra una determinada organización. SMTP spoofing. El envío de mensajes con remitentes falsos para tratar de engañar al destinatario o causar un daño en la reputación del supuesto remitente. Es otra técnica frecuente del ataque basado en la suplantación de identidad de un usuario. De hecho, muchos virus emplean esta técnica para facilitar su propagación, al ofrecer información falsa sobre el posible origen de la infección. Asimismo, este tipo de ataque es muy utilizado por los spammers, que envían gran cantidad de mensajes de correo basura bajo una identidad falsa. Captura de cuentas de usuario y contraseñas. También es posible suplantar la identidad de los usuarios mediante herramientas que permiten capturar sus contraseñas, como los programas de software espía o los dispositivos hardware especializados que permiten registrar todas las pulsaciones del teclado de un ordenador, como son keyloggers. De hecho, es posible localizar soluciones disponibles en el mercado como Keyghost o keylogger.com. Se conoce como snooping a la técnica que permite observar la actividad de un usuario en su ordenador para obtener determinada información de interés, como podrían ser sus contraseñas. Los programas que permiten realizar esta actividad se conocen con el nombre de snoopers, los cuales pueden ser troyanos u otros parásitos que monitorizan dispositivos de entrada como los ratones y los teclados. Por otra parte, mediante las técnicas de ingeniería social, un usuario podría ser engañado por otra persona ajena a la organización para que le facilite sus contraseñas y claves de acceso. Modificación del tráfico y de las tablas de enrutamiento. Los ataques de modificación de tráfico y de tablas de enrutamiento persiguen desviar los paquetes de los datos de su ruta original a través de Internet para conseguir, por ejemplo, que atraviesen otras redes o equipos intermedios antes de llegar a su destino legítimo, para facilitar de este modo las actividades de intercepción de datos. Así, la utilización del encaminamiento frecuente o source routing en los paquetes IP permite que un atacante pueda especificar una determinada ruta prefijada, que podría ser empleada como ruta de retorno, saltándose todas las reglas de enrutamiento definidas en la red. De este modo, utilizando además del IP spoofing, un atacante se podría hacer pasar por cualquier máquina en la que el destino pueda confiar, para recibir a continuación los datos correspondientes al equipo que está suplantando. Conexión no autorizada a equipos y servidores. Existen varias posibilidades para establecer una conexión no autorizada a otros equipos y servidores, entre las que podríamos destacar las siguientes, que serían la violación de sistemas de control de acceso, la explotación de agujeros de seguridad a través de exploits, la utilización de puertas traseras o backdoors, las cuales son un conjunto de instrucciones no documentadas dentro de un programa o sistema operativo que permiten acceder o tomar el control del equipo saltándose los controles de seguridad, la utilización de rootkits, que son programas similares a los troyanos que se instalan en un equipo reemplazando una herramienta o un servicio que es legítimo del sistema operativo. Los rootkits, además de cumplir con las funciones de la herramienta o servicio que reemplazan en el equipo para no despertar sospechas, incorporan otras funciones ocultas que facilitan, entre otras cosas, el control remoto del equipo comprometido. Y por último tenemos el Guardian Link, que es la conexión a un sistema informático de forma remota a través de un módem. Los Guardianers son dispositivos que permiten realizar de forma automática multitud de llamadas telefónicas para tratar de localizar módems que se encuentran a la espera de nuevas conexiones y que no hayan sido protegidos o configurados de forma adecuada. Bien, por esta sesión será todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.